nosotros tenemos diferentes accesos enterales, entre ellos la nasogástrica, como una sonda, la nasoduodenal o la nasoyeyunal. Va a depender dónde está el problema. No es al azar eso. Si yo puedo darle nasogástrica y el estómago me está funcionando bien, pues ahí le pongo la sonda para alimentarlo. Si veo que el estómago no me va a tolerar porque tiene alguna lesión, no sé, le tengo que dar nasoduodenal. Y si el estómago no me va a tolerar, tengo que bypassarlo, llegar hasta el yeyuno, entonces le pongo una sonda nasoyeyunal. Y obviamente la composición de alimentos entre la sonda nasogástrica y la nacional va a ser diferente. Acá usaré una fórmula polimérica, acá usaré una fórmula oligomérica. Ayer hablamos de esas fórmulas, ¿no? Si les expliqué ese tema, ¿se acuerdan? ¿Lo tomarán en cuenta? ¿Estarán o no estarán? Porque nunca responden. Vamos volver a repasar ese tema o volver a mencionarlo. Les había hablado de que la fórmula polimérica está compuesta básicamente por polipéptidos, ¿no? Entonces, estos polipéptidos, si llegan al estómago, por la fórmula polimérica, acá el jugo gástrico va a hidrolizarlo para que luego, cuando pase acá al duodeno, ya va a llegar como oligopéptidos o dipéptidos, ¿no? Ya entreverándose con jugo pancreático y el jugo biliar, esos oligopéptidos se rompen, ¿no? Se hidrolizan y llegan a ser dipéptidos o monopéptidos para que se absorban acá en el intestino. Entonces, si yo voy a dar una fórmula polimérica, es para pacientes donde les pongo la sonda tipo nasogástrica. Pero si ya voy a pasar el estómago, voy a ponerle nasoduodenal. Pues ya es nasoyunal, lo que tengo que colocar es ponerle una fórmula oligomérica, ¿no? Porque ya no hay jugo gástrico que hidrolice los polipéptidos. Pero sí va a haber jugo biliar o jugo pancreático que pueda hidrolizarlo y hacer que se transforme en dipéptidos y monopéptidos para que se absorba, ¿no? Entonces esa es la forma como nosotros vamos a nutrir a los pacientes, va a depender dónde colocamos. Y si colocamos una sonda nasoyunal, incluso ya podemos colocar una nutrición de tipo, una fórmula de tipo monomérica, que ya se absorba directamente, ¿ya? Ahora, si es que no usáramos sonda y vamos a usar ya una ostomía, donde voy a poner un tubo a través de la pared abdominal dirigido hacia el estómago, o voy a abocar el intestino delgado hacia afuera de la pared a través de una ostomía, pues también va a cambiar nuestra composición de alimentos. Acá será polimérica y acá será oligomérica, ¿no? Entonces, ¿cuándo le ponemos una sonda y cuándo ya pensamos en una ostomía? Si nosotros creemos que un paciente no va a poder recibir su vía oral y va a tener que usar sonda por más de 28 días, pues vamos a tener que podemos colocar sondas. Pero si excede más de 28 días que yo piense que ese paciente ya no va a tener que usar sonda más de 28 días, ya constituyó una ostomía, ¿no? O también el hecho de que quizás ya sé que esa cirugía va a quedar definitivamente ya con una sección de estómago, por ejemplo, y ya le voy a hacer su ostomía, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a decir acá el tiempo, cuál de las sondas voy a utilizar para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces las fórmulas, como les había dicho hace un momento, la fórmula polimérica o semielemental, entiéndase por semielemental, oligomérica o monomérica, ¿no? Si tiene alguna patología específica, le daremos algunas fórmulas especiales, ¿no? Por ejemplo, para los diabéticos de glucerna, para los pacientes con problemas pulmonares, fibróticos pulmonares, le daré pulmocar y así, ¿no? Hay diferentes fórmulas especiales para cierto tipo de pacientes, ¿no? Y si un paciente tiene un estrés severo, ¿no? Le buscaré, estrés severo implica una enfermedad grave, mayor, quemaduras, pacientes con cáncer y demás, les tengo que dar una fórmula principalmente de tipo hipoproteica. Y si no fuese el caso, pues les voy a dar una fórmula normoproteica, ¿no? Entonces, según el tipo de nutrición, nosotros vamos a colocar las sondas, ¿no? Si tenemos menos de 4 semanas, priorizamos las sondas. Si que vamos a exceder ese tiempo, le colocamos una nutrición con algún tipo de ostomía, sea gastrostomía o inostomía, dependiendo del tipo de lesión que pueda tener. Y esta será una especie de carnes que nosotros vamos a utilizar para alimentar a los pacientes, donde vamos a ver el tipo de fórmula,
si va a ser proteica, de cuántas calorías y demás, si va a estar colocado en qué ruta, va a ser gástrica, pospilórica, nasayunal y demás. Veremos si vamos a ver qué tipo de método, vamos a asistirlo con una bomba, va a ser por gravedad, o sea, a través de una jeringa, o va a ser con bolos, ¿no? Entonces, por eso veremos y indicaremos la cantidad, volumen, minutos, horas que vamos a dar, ¿no?, a los pacientes, y de ahí monitorizaremos el residuo que pueda tener el paciente o complicaciones, náuseas, vómitos y demás que pueda tener, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos con la nutrición enteral? Buscamos conservar la vellosidad intestinal, básicamente. Buscamos conservar la flora intestinal. Un paciente que recibe alimentación enteral va a tener mejores vellosidades, va a conservar su irrigación para poder mejorar la sutura si es que se realizara algún tipo de anastomosis, mientras una fórmula... Mientras una alimentación parenteral va a llevarlos a una atrofia, ¿no? Y un tejido que se atrofia pues ya no tiene buena irrigación, no va a tener una buena circulación y por lo tanto no son tejidos resistentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de la nutrición enteral? Estimular su barrera inmune, va a mantener la mucosa para la absorción, va a tener la respuesta hipermetabólica, vamos a mejorar el estado de manejo de fluidos electrolitos que se van a absorber mejor por esta vía, ¿no?, antes que la vía parenteral. Vamos a completar mejor con algunos nutrientes de hierro, fibra, glutamina y demás. Vamos a disminuir las complicaciones infecciosas que pueda haber asociadas al uso de sondas, como la aspiración. Pueden hacer neumonía a estos pacientes y sobre todo que van a ser menos costosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes indican una nutrición parenteral, así que va a ir a un catéter venoso central, esta nutrición es costosa. Una bolsa de nutrición para un paciente en promedio está entre 500 a 700 soles, ¿no?, por día. Es decir, si yo le voy a dar NPT a un paciente, pues va a necesitar entre 500 a 700 soles para alimentarlo si le doy parenteral. Pero si yo le doy nutrición enteral, se gastará 50 a 100 soles en promedio, si es que va a ser una nutrición enteral, ¿no? Entonces hay una gran diferencia en costos, ¿no?, que es algo que también como médicos debemos saber, no solamente es hacer la indicación y ya no nos interesa más, ¿no? No es el manejo así, ¿no? Debemos saber nosotros también el tipo de costos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a indicar una nutrición enteral? Uno, debemos calcular las calorías que se requiere aportar a estos pacientes, ¿no? Debemos calcular el volumen hídrico que vamos a entregar asociado con las calorías. Debemos calcular la cantidad de proteínas que vamos a aportar. Y luego debemos agregar las proteínas para completar la diferencia, que más o menos les decía, ¿no? Y no olvidemos que debemos evaluar el estado nutricional del paciente. ¿Y cómo evaluamos el estado nutricional? Diferentes formas, ¿no? Acá tenemos, bueno, el porcentaje de peso ideal perdido, el índice de masa corporal, tenemos la circunferencia muscular del brazo, el pliegue tricipital y demás, pero estos prácticamente no van a ser evaluables porque en los hospitales no vamos a contar con goniómetros para la medición. Un indicador que sí vamos a utilizar es la albúmina, ¿no? La albúmina sí vamos a poder medirla y de acuerdo veremos qué grado de malnutrición que pueda tener, no leve, moderada o severa. La prealbúmina también, pero la prealbúmina es un examen bastante costoso, difícil de realizar muchas veces. De ahí tenemos los linfocitos. Los linfocitos, la cantidad de linfocitos nos indica el grado de desnutrición que puede tener. Si tiene entre 1200 a 1600 es leve, entre 800 a 1200 moderada y menos de 800 es un paciente con desnutrición severa. Las pruebas cutáneas, ¿no?, como el BCG, si hay reactividad, ¿no?, pensamos que está en leve, si más o menos como que sí o no responde, le va a ser moderada, y si no responde, o sea, no se marca nada, no da ninguna respuesta, es una desnutrición severa, ¿no? Entonces, acá preguntaría a ustedes, ¿cómo así los linfocitos nos miden el estado nutricional? ¿Cómo así? ¿Alguien tiene una idea? El año pasado, no me recuerdo si era en octubre, noviembre, venimos acá porque pensaba que era un absceso. Pero no sabía nada. Hizo, ¿cómo se llama? No. ¿Radio? No, acá de cirugía.
se complicó con un hemoneumotor aquí. Y ¿Alguna idea? me salió un absceso. Y ahora dice Porque no hay macronutrientes y tanto energía también para formar células. me olvidé de traer las imágenes, pero mañana le digo que ¿Cómo que? Porque, bueno, si una persona no come, no tiene suficientes nutrientes como proteínas o energía, 8. entonces sí, la producción de células va a disminuir. No lo veo tan pegado en el pero bueno, es el 8. Ya, pero eso sería en general todas las células, entonces diría también con los leucocitos, también diría los eosinófilos y todo, ¿no? Toda la serie bajaría, ¿no? También contaría las plaquetas, ¿no? Si fuera por eso. Eso quiere decir que esa no es la respuesta. ¿Cuál sería otra opción? ¿Alguien tiene una idea? Si no tienen idea, avanzamos. ¿Alguien sabe qué son las placas de Peyer? 4, ¿no? Todo. Tejido linfático. 8, 6 y 7. ¿Dónde se ubica? Y dejamos 4 enteros, 2 y 3. Y 1, sí tenemos que sacarlo. ¿Dónde ubicamos las placas de Peyer? Con eso no necesita volumetría porque teóricamente vamos a estar mitad de hígado. En el ilion, doctor. Ya. Están en el intestino delgado, ¿no? ¿Y cuál es la función de las placas de Peyer? Inmunitaria principalmente. ¿Cómo así? Capturan antígenos Capturan, pero ¿a través de quién capturan? de las células M. De los linfocitos. ¿Dónde se produce la maduración de los linfocitos? ¿Dónde se produce la maduración? Mayormente. Se produce en varios sitios, ¿no? Pero ¿quién tiene mayor porcentaje? Los linfocitos se ven y los ve en la médula. ¿Pero dónde? ¿Médula? No, yo pido. ¿Otro sitio? Con ello operamos afuera. ¿Cómo? Se me olvidaba ya. Se me llevaba hace poco. ¿En el vaso? Ya, en el vaso, médula, timo, ¿no? Pueden hacer la maduración. Todas ellas, esas tres, representan el 7-10% de la maduración de linfocitos. ¿Dónde se produce el 90% de la maduración de los linfocitos? Si no necesitamos mucha cosa, entonces, ¿no? A ver, puedo buscar. Para que nunca se olvide, ¿no? Estoy arriba. No, yo no. Miradores de vaso tengo arriba. Eso se produce mayormente la maduración en las placas de Peyer. ¿Y cuándo empiezan a disminuir las placas de Peyer? Cuando no utilizamos el tubo digestivo, es decir, se atrofia. Entonces, un paciente desnutrido es un paciente que come poco o recibe menos alimentación. Entonces, ese intestino es delgado, poco maduro, con poca irrigación. Entonces, las placas de Peyer no van a tener suficiente maduración, no tienen un buen sistema de soporte. Entonces, por eso en los pacientes desnutridos es que valoramos los linfocitos. El número de linfocitos nos indica la maduración que están teniendo y eso significa que este órgano, que es las placas de Peyer, que está en el intestino, está activo y funcionando. Cuando tenemos poca cantidad, el desnutrido severo que come menos, tiene un intestino atrofiado, delgado, con pocas placas de Peyer, con poca producción de linfocitos. Ahora entienden para qué han llevado fisiología y todo lo que ustedes han hecho. Ya, ahí está su explicación. ¿Está claro? Bueno. Doctor, pero así como usted menciona que solo un 10% se encargaría de la maduración de los linfocitos por las placas de Peyer, ¿cuánto esperaríamos que varíen, ¿no? Los linfocitos? ¿Cómo? ¿Qué? No te entendí tu pregunta. Porque de acuerdo a lo que usted está mencionando, las placas de Peyer disminuyen cuando no hay uso del tracto digestivo, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, ahí en ese caso, los... entonces, si es un 10%, ¿por qué hay tanta variación en cuanto al número de linfocitos? Creo que has entendido mal. Lo que yo les digo que las placas de Piller son las que producen el 90% de la maduración de los linfocitos. Y si tú tienes una atrofia del intestino por déficit, por mala alimentación, pues vas a tener menos producción de linfocitos. Y vas a tener, por ejemplo, en nutrición severa, cerca de 800. En nutrición leve, entre 1200 y 1600. A eso me refiero. Porque timo, vaso, médula ósea no hace más que el 10% de maduración. Ah, ya, doctor, lo había entendido al revés. Ahora sí, gracias. Ya, me parece bien que hayas preguntado y no te quedes con la duda. Igual al resto, si tienen dudas, no les quedó claro, me preguntan. ¿Ya? 3160. ¿Alguna pregunta más? 8377. 8377. Entonces, el requerimiento calórico de las personas lo sacamos en base a la calorimetría indirecta, ¿no? Este es un parámetro de cómo sacarlo, también cómo vamos a sacar cuántas calorías requiere un paciente. O hacemos el requerimiento, para hacer el requerimiento calórico usamos la fórmula de Harris-Benedict, ¿no? donde calculamos por peso, altura, edad, ¿no? Multiplicamos por estos valores. Pero para acordarnos todos estos valores es complicado, ¿no? Complicado, y sobre eso tenemos que multiplicarlo por un factor de estrés, por un factor de actividad. Entonces, para eso nosotros principalmente usamos métodos kilocalorías por kilo de peso, ¿no? Que es más fácil de recordarnos. O la calorimetría indirecta, en la cual tendríamos que tener un aparatito para nosotros poder medir cuánto es la caloría que requiere ese paciente, ¿no? Entonces, obtenido ese valor, nosotros debemos multiplicarlo por el factor estrés. Si es un paciente postoperatorio, por 1, si es una fractura por 1.5, 1.3, por peritonitis y así. Son factores que van a ir promedio entre 1.2 a 1.4. Si son pacientes con quemaduras, van a estar más, ¿no? Hasta 2 muchas mayormente, ¿no? Entonces, un paciente en requerimientos calóricos va a tener por común que para mantener un organismo necesitamos mínimo 25 kilocalorías por kilo de peso. Si tengo una infección menor, va a ser de 30. Si está en una cirugía mayor o sepsis, entre 25 y 30. Si son quemados, van a necesitar 40 kilocalorías por kilo de peso. Si son obesos, estas kilocalorías deben descender porque son pacientes que tienen exceso, ¿no? Entonces, ahora debemos sacar cuál es el requerimiento proteico, ¿no? Para mantener a una persona sana, se puede decir común, 0.8 a 1. Si está en estrés moderado, 1 a 1.5. Estrés severo, entre 1.5 a 2. ¿no? ¿Qué significan estos pacientes, por ejemplo, con trauma abdominal, ¿no? Operados, pacientes con alguna cirugía por tipo cáncer o apendicitis o peritonitis, requieren esto, ¿no? Entonces vamos a ir dándole así a los pacientes. Un ratito, perdón, me cortan. Tenemos doctor, buenas noches. Luego tenemos una hernia umbilical también que le han ido a tomar tomografía. Ahorita está con bastante dolor. Me tomó la guardia de día y ahorita me dice que ya lo llevaron. Ni siquiera tengo la historia ahorita acá. La guardia de día programó la tomografía. Sí le he visto que estaba con bastante dolor cuando le he visto que la han estado llevando. Y ahorita están bajando la historia de la licencia. ¿El de arriba está completo? Sí, estaría completo, solamente faltaría la evaluación. Claro, porque también lo programaron en el día. Si te pone que debe estar también. Ese puede estar primero entonces. Sí, ahorita tenemos disponibilidad de una. Sí, y ya está la programación.
Hay un paciente en piso de I3 que está con una fístula y una cosita por ahí medio extraña que hay que entrar a sala. Y ya, no me busques. Es superado de raza. Hay que meterlo como sea a sala a ese paciente. Hay que salvarlo. Y te estamos Entonces, esa es prioridad arriba. Y de ahí, ¿qué otro tienes listo para acá? Podríamos entrar con el apéndice. ¿Está listo? ¿Está listo? Claro. Está listo el apéndice, ¿no? Consigo los materiales en una. Y ahí también tengo material. ¿Qué hay no hay entonces? problema. El apéndice está Apéndice. completo y de ahí lo entraríamos con las hernias en paralelo. También podríamos entrar y matamos. Apéndice y hernia. ¿Y hay pacientes de otras especialidades para operar? No. Ahorita no hay ninguno. Entonces, mete A a la velocidad de la luz. ahorita me está diciendo para entrar a doble sala, por eso es que A doble sala. hay 30 y doble cero programadas. Daniela, Ya, entramos en paralelo ahorita. Dale. entraríamos el del I3 y con un apéndice en paralelo. ¿El apéndice laparoscópico o qué? Sí, pues, con la de 30, porque las otras son abiertas. Con lo de cero también, bueno. ¿Y por qué nada más son abiertas? Ah, pues no, pues. Por hacerlo. Ah, pensé que eran apéndices. Ya. No me he bajado le estoy diciendo que baje la. Entra al toque, bueno, le dan una parostomía ya. Ya. Órale. Perdón, chicos, estaba haciendo la programación de sala de ahorita. Que recién me he enterado. Ya, doctor. Que lo pasen. Sí, que lo traigan acá, doctor. José, yo soy cirujano de I3 y te encargo No vengo desde el domingo. Y recién me ya te encargo de llevarlo al otro lado. Oye, entras tú por ahí. No, Morales, le he dicho para que se distraiga un rato, para que aprenda un poco de cómo maneja el I3, porque veo que no opera en el H4, paran bloqueando. Es que en I3 operan mucho, doctor. Pero al mismo paciente, doctor. Está cansado de operar tanto, doctor, acá ya. Hay que hacer cambio de equipo, hay que hacer cambio de jugadores. Ahí opera, en este piso operan mucho, pero al mismo paciente, man. Ese es un problema en ese servicio. Bueno, entonces acá nosotros debemos sacar esta relación. Esta relación es importante porque tenemos que entender de que No puede estar hablando de ese tema, no puede estar divulgando esa vaina. Ah, no, yo pensé que estabas con mantenimiento de kilo por no. Un ratito, chicos, pero entonces. ¿Qué hernia tú tienes que entrar con esto? Escúchame. Entramos con la hernia inguinal porque es reprogramado. entonces nosotros debemos guardar una relación. Disculpe, chicos, pero estoy en la guardia ahí. Tenemos muchos pacientes. Entonces nosotros debemos guardar una relación entre el mantenimiento, entre lo que significa mantenimiento y reparación. Y eso debe guardarnos una relación, ¿no? Una relación entre la cantidad de calorías que tú vas a utilizar para reparar y la cantidad de calorías que tú utilizas generalmente para tu mantenimiento diario. Y eso debe ser una relación, ¿no? Las kilocalorías no proteicas versus las calorías proteicas, ¿no? Entonces, se supone que las calorías proteicas van a ir hacia la reparación y las calorías no proteicas van a ir hacia el mantenimiento. ¿Me están entendiendo? ¿Lo entendieron así o no? Chicos, nosotros tenemos que guardar una relación en las calorías. Las calorías pueden ser divididas en dos: calorías proteicas y calorías no proteicas. Cuando tenemos este caso de cirugía, lo que hacemos nosotros es que debemos hacer esta división o relación. Calorías, acá está con N significa de nitrógeno, que es de proteínas, las calorías proteicas entre calorías no proteicas. ¿Qué son las calorías no proteicas? La de carbohidratos y lípidos. Entonces eso debe guardar una relación. ¿Por qué? Porque las calorías no proteicas van a ir hacia el mantenimiento del organismo, mientras las calorías proteicas van a ir a la reparación. Si yo hago cirugía, tengo que reparar tejidos. Y si reparo tejidos, tengo que tener energía para reparar, exclusivamente para la reparación. Y las calorías no proteicas van a ir dirigidas al mantenimiento del organismo.
¿ya? Y esa relación debe ser de 1 a 150 a 200, y si es que hubiera estrés, va a ser una relación menor, ¿no? De 1 a 80 a 100, ¿no? Si es un paciente con falla renal sin diálisis, esta relación va a ser mayor, y fallo renal con diálisis va a ser también un poco menor que el resto, ¿no? Entonces, esta relación es importante para nosotros poder saber cuánto es lo que estamos dando de proteínas al paciente que van a ir a reparar sus tejidos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, ¿qué consideraciones especiales debemos tener para la nutrición de pacientes? Los pacientes con fallo renal debemos darle poca proteína, porque justamente el riñón no va a poder metabolizarlo, ¿no? Pacientes con enfermedad cardiopulmonar debemos disminuir su cantidad de carbohidratos y debemos aumentarle los lípidos, porque el CO2 nos va a generar daño o nos va a generar, este paciente tiene un problema con el CO2, no puede metabolizarlo bien y debemos disminuir carbohidratos, ¿no? Para esto. Y los lípidos porque requiere más surfactante y demás que van a depender básicamente de los lípidos. Los diabéticos obviamente tenemos que darle una dieta pobre en carbohidratos, ¿no? Y debemos aumentar en lípidos. Los pacientes con enfermedad hepática debemos considerarle aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Para que no tengamos pacientes con cetosis que puedan cursar o comas hepáticos, ¿no? Aquellos con riesgo de aspiración debemos dar fórmulas concentradas de forma postilórica para que no haya un mayor reflujo y pueda el paciente tolerarlo, ¿no? Pacientes con HIV y SIDA debemos aumentar su cantidad de proteínas, debe ser baja en grasa, rica en fibras, ácido graso y demás, ¿no? Que debemos dar a este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a los micronutrientes, debemos dar agua, sodio, potasio y todo lo demás, y varias vitaminas que debemos hacer para favorecer la cicatrización de heridas, síntesis de colágeno, metabolismo, antioxidantes y demás que debemos de dar. Entonces nosotros debemos calcular más o menos cuál va a ser el requerimiento de líquidos. Ya este tema lo deben conocer ustedes un poco ya, ¿no? Pacientes entre 16 y 55 años debemos darle 35 mililitros por kilo día, ¿no? Pacientes 55 a 65, 30. Pacientes más de 65 años debemos bajar su cantidad de líquidos. Estamos hablando de líquidos, ¿no? 25 mililitros por kilo de peso. Eso es lo que debemos dar a los pacientes, ¿no? ¿Cómo vamos a dar esto? Vamos a darle, puede ser en bolo o de forma continua. En bolos a través de sonda o una septogeringa, un bolo grande que debemos dar. Y en continuo va a ser con una bomba de infusión, ¿no? Bombas de infusión que le podemos dar al paciente. Y para eso el paciente debe estar con una posición de 30 a 45 grados semisentados para que puedan evitar la aspiración, ¿no? Y a la vez nosotros debemos, luego de alimentar al paciente, ver que el residuo, es decir, lo que yo le coloco, no debe retornar en más de 500, porque si retorna más de 500, esta alimentación no está siendo exitosa, hay una falla, hay un retorno, y debe ser por algún cuadro obstructivo, un hilio que no le permite absorber, o simplemente estamos colocando más la sonda, ¿no? Entonces, los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y lípidos, tienen una composición. Y estos valores son importantes que ustedes se acuerden. Este valor es muy importante. Proteínas debe ser de tu alimentación entre 15 a 20. Carbohidratos entre 50 a 60. Lípidos entre 20 a 35. ¿De qué va a depender darle más o menos? Si yo tengo necesidad de más proteínas, pues les tengo que subir hasta el 20%, ¿no? Si yo tengo que darle más calorías, tiene que pasar al 60%. Y es en base a esto que decimos dieta hipercalórica, hiperproteica y demás, ¿no? O dieta hipolipémica o hiperlipémica, será de acuerdo a estos porcentajes. Así como nos acordamos estos porcentajes, también debemos acordarnos qué cantidad significa dar. Proteínas, 1 a 1.5. Carbohidratos se basan a 2 a 5 miligramos por kilo de peso por minuto por 24 horas. Y lípidos entre 0.7 a 1.2 por kilo de peso, ¿no? Entonces, más o menos en esta, para que ustedes se puedan acordar más fácil, ¿no? Proteínas 20%, lípidos 30% y carbohidratos 50% de su dieta. El objetivo es hacer que esta relación de calorías no proteicas versus las calorías proteicas esté en una relación de 80 a 100. Esa relación debemos mantenerla. ¿Para qué? Para asegurar que las proteínas
vayan dirigidas a la reparación de tejidos. Ese gasto energético de proteínas debe ir a su reparación y no al mantenimiento de los tejidos, ¿no? Entonces debemos buscar siempre una dieta hiperproteica e hipocalórica para este tipo de pacientes, ¿no? Y para eso tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que espero lo puedan ustedes entender. A ver, acá dice, tengo un hombre de 50 años que presenta ictericia obstructiva, dolor abdominal, pérdida de peso más de 13 kilos en 2 meses, fue sometido a una cirugía paliativa hace 5 días, en cual reveló obstrucción duodenal y biliar por cáncer bronquial. Fue sometido a una derivación biliar y gástrica, una gastro de ayuno, ¿no? Donde al tercer día se empieza a administrar dieta líquida, al quinto día se comenzó dieta blanda. El paciente fue remitido para la consulta para ver la nutrición, ¿no? Talla 1.62, peso usual 82, peso ingreso 69, peso actual 66. ¿no? Entonces debemos calcular su índice de masa corporal, está en 22. ¿no? Aparentemente estaría bien, pero por la pérdida de peso es un paciente que entra en desnutrición. Si nosotros hacemos el cálculo del requerimiento energético basado en la fórmula de Harris-Benedict, obtenemos que más o menos el paciente va a necesitar entre 1974 a 2333 calorías aplicando esta fórmula. Pero si aplico la fórmula de Pulgar, ¿no? Que es de 25 a 30 calorías por kilo de peso, que es lo que decía hace un rato, kilocalorías por kilo de peso, multiplico por su peso actual de 66, voy a tener entre 1650 a 1980 calorías. Se aproxima a lo que tenemos acá. Entonces, es una forma más rápida de nosotros calcular lo que el paciente pueda requerir, ¿no? Entonces, basado en esto, basado en esta cantidad de calorías, ¿no? Me voy a guiar acá. Entonces tengo 1650 a 1980 calorías lo que el paciente necesita. Si eso yo sé que tengo que darle 20% proteínas, 30% de lípidos y 50% de carbohidratos, ¿no? En este porcentaje así, asumo que voy a hacer un redondeo acá de 1800 calorías. Vamos a tomar un término medio de acá, 1800. 20% de 1800, ¿cuánto es? 360. ¿no? Entonces 360 va a ser la cantidad de calorías. 1 gramo de proteína me trae 4 calorías. Entonces si yo divido 360 entre 4, me sale 90 gramos. 90 gramos de proteínas que debe de recibir de estos 1800 calorías. ¿Me entendieron? Quiero una respuesta afirmativa o negativa para continuar. ¿Está claro? Ya. En cuanto a lípidos, lo mismo, ¿no? 0.3 por 1800, 540. Si lo divido entre 9, obtengo 60 gramos de lípidos. Carbohidratos, 50% de 1800, 900 entre 4, 225 gramos. ¿no? Ahora, estos 90 gramos de proteína, yo los tengo que dividir entre los gramos de nitrógeno que voy a usar, porque esa es la fórmula que vamos a usar. 90, cada gramo de nitrógeno me trae 6.25 gramos, cada gramo de proteínas me trae 6.25 gramos de nitrógeno, y eso me sale 14.4 gramos de nitrógeno. O sea, en estos 90 gramos hay 14.4 gramos de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, si yo voy a empezar a sacar la relación con esto, divido calorías no proteicas. Calorías no proteicas, ¿cuánto es? 540 más 900. Y divido entre gramos de nitrógeno, 14.4. Esa relación me va a dar 100. Entonces, la relación sacando de esta forma, yo voy a tener una relación de 1 en 100. Ya había dicho hace un rato que mi meta es estar entre 80 a 100. ¿Ya? Entonces voy a cumplir con el objetivo y cuando yo le dé la indicación a la nutricionista le voy a decir que le des 90 gramos de proteínas, tantos gramos de lípidos y tanto de carbohidratos que yo tengo que sacar, y ella ya verá cómo lo distribuye para darle eso a lo que el paciente necesita. Esta es una forma de sacar los gramos y cantidad de proteínas, lípidos, carbohidratos. Ahora, otra forma. Este de acá abajo es otra forma. Yo calculo que le puedo dar 1.2 gramos por kilo de peso, que es lo que el paciente necesita. 1.2 por 66 me va a salir 79.2. Por 4 me va a salir 316 calorías de proteínas. ¿Ya? Si yo multiplico lípidos, le pongo 1 por 66 por 9 calorías, 594 calorías. Si le pongo carbohidratos de 2 a 5,
yo escojo el intervalo 3, ¿no? Porque es un paciente que tiene una dieta hipocalórica, estoy cogiendo el intermedio un poco bajo, por 66, 198 por 4, 792. Y más o menos obtengo 1700 calorías. Estas 1700 calorías están dentro de este rango. Claro que yo puedo jugar con estos números y subirle o bajarle un poco más acá para obtener más calorías. Puedo subirle a 1.3 gramos de proteínas y obtendré más valor de acá, ¿no? Entonces, con este método, este es otro método, este es una forma de calcular y este es otra forma de calcular. Sumo calorías no proteicas, 594 de lípidos más 792 de carbohidratos y divido entre 12.67, que producto de dividir 316 entre 6.25 me va a salir 12.67. Esa relación me va a salir 109, es decir, la relación va a ser de 1 a 109. Está un poquito alto, ¿no? O sea, no cumple 80-100, pero eso yo lo puedo modificar dándole, subiendo acá, tendría que subirle la relación de gramos de proteína. Ya no le pongo 1.2, sino le pongo más, ¿no? Para cambiar esta relación. Entonces ahí voy jugando con esos números. Acuérdense que las proteínas puedo darle entre 1.2 a 1.5. Acá he jugado con 1.2 a propósito para que ustedes vean cómo se calcula esto, ¿no? Entonces ustedes juegan con esto para ver cómo modifican. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, Ahora ya saben cómo sacar lo que ustedes le van a indicar en un RP a la nutricionista. Así de simple y práctico es sacar lo que ustedes necesitan darle. Tienen los dos métodos para sacarlo. Si me han comprendido esto, ya saben bastante de nutrición. Más lo que yo les expliqué ese día, bueno, esto es cuando van a darle de comer, ahí ya ustedes lo dividen, cuántos trozos de carne, cuántos huevos, cuánta leche, cuánto de suplemento proteico le van a dar en base a esto. Porque después tienen que sumar sus calorías de cada uno de ellos para saber qué le van a dar. Más dieta hipercalórica, hipolipídica, no sé, hiperlipémica o hipolipémica, depende, ¿no? O hiperproteica. Entonces, en base a esto ustedes van a sacar cómo van a darle, ¿ya? Y esta es la indicación. Así, el RP no es cuestión de ponerle dieta hiperproteica. Tú tienes que ponerle dieta hiperproteica, pero ¿cuánto? ¿Qué cantidad en gramos tienes que colocar? Esa es nuestra función. Si ustedes saben esto, ya con eso son unos dioses en nutrición, ¿no? Acá le voy a poner algunos acápites más, ¿ya? Las fórmulas enterales van a estar constituidas tanto por soluto como por líquido. Entonces, mayormente en un litro de fórmula enteral, el 70-85% va a ser líquido y el resto va a ser el soluto. Entonces, si yo quiero ser más estricto de saber cuánto de agua hay en eso, voy a calcular esto. Asimismo, en promedio, las fórmulas poliméricas por kilo, o sea, por litro, me van a traer entre 35 y 45 gramos. Esa especificación de cuánto trae, pues son diferentes marcas, lo van a saber ustedes en el sobre, ¿no? Pero en promedio van a traerle esto. Y siempre va a haber una caloría por mililitro, ¿no? Algunas traen entre 1 a 2, pero generalmente van a tener una caloría por mililitro, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene un peso, ¿no? X peso, multiplico por 30 o 40, voy a saber cuánto de líquido le voy a dar, ¿no? O sea, en este caso estamos calculando el intermedio. El paciente pesaba 66 por 35, el paciente va a recibir 2.310 mililitros, es lo que requiere, ¿no? Pero nosotros habíamos calculado, para el caso del ejemplo, 1980, que era el tope que necesitábamos. Entonces, si yo le quiero dar 1980, quiero saber cuánto de líquido hay en esa cantidad, voy a multiplicarlo por 0.8, es decir, entre 70 y 85%, 0.8. O sea, 1980 por 0.8 me da 1584. El paciente como líquido me necesitaba, su requerimiento hídrico es de 2310. Si yo le doy la fórmula enteral 1980, significa que le estoy dando en líquido 1584.
La diferencia de ambos me va a dar la cantidad de líquido que requiere adicional al paciente a la fórmula enteral. ¿Me entendieron esa parte? Sí, doctor. Está claro. No se me queden callados porque se pierden y después, cuando les digo un ejemplo que ustedes me hagan, no me van a poder resolver el problema. ¿Ya? Porque eso tienen que saber ustedes, porque no solamente es darle la fórmula polimérica y ya está. Tienen que saber cuánto de líquido más le vas a dar. Porque así como el ejemplo que les he dado, voy a indicarles un ejemplo para que ustedes se calculen con una fórmula polimérica de, no sé, de 2100, el paciente requiere 4 litros, ustedes van a tener que añadirle cuánto de líquido más tienen que meterle por suero. Así vamos a hacer un ejemplo matemático, así van a volver a ustedes a su academia para que sepan cuánto deben de darle de líquido a su paciente, porque no todo lo que está en la fórmula enteral es agua. Acuérdense, el más o menos entre 70 y 85% es agua. ¿Ya? Asimismo, este paciente que habíamos puesto como ejemplo requería 90 gramos, ¿no? 90 gramos de proteína. Entonces, si en un litro hay 40 gramos, estamos tomando este ejemplo, estamos tomando el intermedio de este valor, en la fórmula polimérica hay 40 gramos, en 1980, ¿cuántos gramos de proteína tengo? ¿No? Este cálculo, esta regla de 3 simple me arroja 79.2. O sea, en 1980 centímetros de fórmula polimérica va a haber 79.2 gramos. Entonces, si yo resto lo que el paciente requiere menos lo que existe en la fórmula enteral, significa que me falta darle al paciente 10.8 gramos de suplemento proteico. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Está claro. También me encanta este grupo, porque en el otro grupo sí no me entendía mucho y me preguntaban varias veces, ustedes ya son unos tromos, ¿no? O saben mucho o se avergüenzan de no saber y no preguntar nada. Una de dos cosas. Doctor, en el requerimiento hídrico, bueno, el requerimiento calórico pone recibe por Fe, ¿qué se refiere? ¿Dónde? ¿Cuál qué? ¿Cómo? Por fórmula enteral acá, pues. Fórmula enteral. Ya, gracias. Vamos a un supuesto, ¿no? Que está recibiendo 1980 por fórmula enteral, porque es lo que más o menos requería acá, ¿no? Entonces, así sabemos esto de acá. ¿Está claro? ¿Ya pueden indicar una nutrición enteral ustedes con esto? Voy a preparar un ejercicio para que ustedes me lo resuelvan, ¿ya? Porque hasta ahora me han dicho que todo está excelente, es una maravilla. Son unos dotados ustedes y ya creo que no necesito explicarles